Bueno, vamos a comenzar la clase. Mi nombre es José Antonio Morales Santín. En realidad, la previsión, el programa estaba establecido de manera que el jueves de la semana pasada yo tenía que haber dado una de las conferencias para continuar hoy y finalizar el jueves próximo, pero hicimos un ajuste entre el profesor Julio Argüelles y yo para que él culminase su exposición el jueves pasado y yo aprovechar entonces la tarde de hoy para dar las dos sesiones que se corresponderían al jueves pasado y a hoy, ¿no? Como el profesor Juan Muñoz ha hecho ya una introducción a la Unión Europea, a la construcción de la Unión Europea, a los principios fundacionales y al impacto de la Unión Europea tanto para los países miembros como para en el entorno global o internacional, yo voy a centrarme hoy en un aspecto muy concreto de la construcción de la Unión Europea, que es la construcción de la Unión Monetaria, es decir, del espacio monetario y financiero, que es probablemente, descontando el político, que está siendo realmente complicado avanzar en él, como lo han probado recientemente los fracasos de la Constitución en su sometimiento a los referéndums populares de Francia y Holanda, pues probablemente e independientemente de lo que es esa vertiente de toda la construcción, del avance en la construcción institucional y política, la Unión Monetaria constituía, dentro del proyecto fundacional que se establece en el Tratado Constitutivo del Mercado Común, en el Tratado de Roma, probablemente la parte más complicada. ¿Por qué es complicada, o por qué en principio resulta complicada, o resultaba complicada la constitución de una Unión Monetaria en Europa? Bueno, resultaba complicada y difícil, y de hecho tardó mucho tiempo en acometerse, después de décadas de existir primero el mercado común, después ya el mercado interior, y solo a partir de los últimos años 90, como vamos a ver, se acomete con decisión la construcción de una unidad monetaria y en definitiva de lo que se ha venido a llamar ya la Unión Monetaria, Económica y Monetaria, ¿no? ¿Por qué es complicado? Bueno, lo es no por ninguna característica singular de los países europeos, sino porque en general este es un tema que siempre los experimentos de uniones monetarias que se acometieron en distintos ámbitos y en distintos momentos de la historia del siglo XIX y del siglo XX, pues habían resultado en general casi todos ellos fallidos. Parte de estos experimentos se habían llevado en Europa también, pero no solo en Europa, en América Latina y en algún área de Asia, y habían fracasado, y concretamente en Europa había tres experimentos concretamente que se llevaron a cabo en este sentido, habían fracasado los tres. De manera que la evidencia histórica y la experiencia histórica trabajaban contra el proyecto de la Unión Monetaria. En segundo lugar, desde el punto de vista intelectual, la teoría monetaria, en el campo de la teoría monetaria existen serias reservas y en todo caso no hay un consenso unánime en el campo de la teoría económica monetaria sobre las ventajas de construir una unión monetaria. Es un campo insuficientemente desarrollado, por si lo comparamos, por ejemplo, con la teoría del comercio internacional, donde desde el punto de vista al menos de la economía convencional, pues hay un claro consenso sobre las ventajas, bajo ciertas condiciones también, hay un claro consenso sobre las ventajas de la apertura de mercados y de la integración de los mercados de mercancías, de bienes especialmente y también de servicios. A diferencia de esto, en cambio, en el campo de la teoría monetaria no hay ese consenso, no existe ese consenso, y existen serias reservas que todavía hoy se manifiestan, incluso con relación a la sostenibilidad futura de la unión monetaria por parte de economistas ilustres de determinadas escuelas. Aunque en esto además hay que señalar que la posición escéptica o contraria a las uniones monetarias
y concretamente en lo que se refiere a la construcción de la Unión Monetaria en su momento, pues cruzaba las distintas escuelas económicas. Nos podemos encontrar perfectamente con economistas keynesianos, de igual manera que con economistas liberales que eran muy reacios, cuando no decididamente contrarios a la construcción de la Unión Monetaria Europea en concreto, ¿no? Luego veremos de una manera más precisa a qué se debían estas reservas y en qué se fundaban estas reservas. Pero avanzando algo concretamente, las reservas procedían de dos ámbitos. En primer lugar, porque de los pocos modelos construidos para tratar de entender racionalmente bajo qué supuestos o condiciones resulta ventajoso acometer en la práctica una unión monetaria, que es la teoría de las áreas monetarias óptimas, pues a juicio de los partidarios de la teoría de las áreas monetarias óptimas, que más adelante a lo largo de la exposición de hoy o del próximo jueves tendremos ocasión de caracterizar, a partir de los supuestos de esta teoría de las áreas monetarias óptimas, los Estados miembros que constituían la Unión Económica en los años 90 y aún ahora no reunirían las condiciones que exige esta teoría, este modelo, para que la Unión Monetaria fuera ventajosa y sostenible en el tiempo. Y aquí introducimos dos conceptos, ventajosa y sostenible, porque aquí están los dos problemas fundamentales con los que se enfrenta la construcción de cualquier realidad de integración o de unidad monetaria. Ventajosa significaría que los estados, las economías nacionales, una vez integradas, una vez que renuncian a sus monedas nacionales y asumen una moneda única, pues salieran ganando en el terreno económico. Y luego ya veremos exactamente en qué campos serían estas ganancias. Y en segundo lugar, la segunda exigencia tendría que ser que la Unión Monetaria fuera sostenible, es decir, que el experimento se consolidara y finalmente no fuese algo llamado a un fracaso a corto o a medio plazo, como había sucedido en otras ocasiones anteriores. Y de ahí que desde esta teoría de las áreas monetarias óptimas, que en algún momento caracterizaremos en mayor detalle, pues a juicio de los partidarios de esta teoría, la Unión Monetaria ni reunía las condiciones para que la constitución de la Unión Monetaria fuera sostenible y perdurase en el tiempo, ni tampoco iba a resultar ventajosa, iba a traer ganancias económicas para los estados que finalmente renunciasen a sus monedas nacionales y asumiesen la moneda común, la moneda única, ¿no? Las ventajas, sobre todo desventajas, tendrían que ver con donde pone mayor énfasis los partidarios de esta teoría está en el tipo de cambio. El hecho de que los países renuncien a una moneda propia, a una moneda nacional, significa que renuncian a un instrumento de ajuste frente al exterior, es decir, a los mercados exteriores, que es el tipo de cambio. Sobre esto también en su momento nos detendremos. Y esa renuncia, esa pérdida de soberanía y la pérdida de ese instrumento que para estos economistas es estratégico, como es el tipo de cambio, a la hora de hacer frente a shock económicos externos, a la hora de la relevancia de este instrumento también es significativo a la hora de ajustar la balanza comercial y de servicios en aquellas circunstancias en las que la balanza arrojase déficit y fuera desfavorable para el país en cuestión, y este déficit se tradujera en pérdidas de empleo y en pérdidas de renta nacional. Entonces, en este supuesto, pues el uso del tipo de cambio, devaluando la moneda, por ejemplo, devaluando la moneda o haciendo a través de la política monetaria, como veremos en su momento, políticas de depreciación del tipo de cambio, pues se podría corregir, opinan estos partidarios de la teoría de las áreas óptimas, monetarias óptimas, podrían corregir o contrarrestar esos efectos negativos. Por lo tanto, este era el contexto, digamos, histórico
de la experiencia histórica e intelectual en el que se abordó la Unión Monetaria. Era un contexto que podemos entonces concluir en que se planteaba, era una iniciativa, que se planteaba, el de la Unión Monetaria, que se planteaba en un contexto de incertidumbres y de controversias. Sin embargo, si hacemos un repaso, por ejemplo, de la literatura económica de los años 90, cuando ya se toma la decisión firme de ir hacia la Unión Monetaria, pues vamos a observar que un buen número de economistas, especialmente economistas de Estados Unidos, también en Europa y muy especialmente en el Reino Unido, pues se escriben toda una serie de artículos pronosticando en el caso más agresivo la inviabilidad de la Unión Monetaria, que se llega a caracterizar como un invento de los burócratas de Bruselas, de los funcionarios de Bruselas, y en los casos menos agresivos, menos virulentos, hablamos de los críticos, pues con un tono un tanto escéptico sobre que la Unión o sea sostenible o resulte ventajosa, o ambas cosas, poniendo en cuestión ambas cosas, ¿no? De ahí que cuando se pone en marcha la Unión Monetaria, tenemos que plantearnos dos cosas en retrospectiva, viéndolo desde ahora, ¿no? Primero, cuáles fueron las causas, las fuertes, las motivaciones potentes que empujaron o que alentaron a los dirigentes políticos europeos de la Unión a abordar la Unión Monetaria, si la experiencia histórica era bastante adversa y si las razones intelectuales eran al menos controvertidas. Y, en definitiva, los riesgos desde a la luz de estos dos datos, los históricos y los intelectuales, pues estaban ahí. No era nada tan claro como habría sido en su momento, que también tuvo sus críticos, pero ahí el consenso, al menos en el campo de la teoría ortodoxa económica, es más clara. No se daba el grado de consenso y el grado de certidumbre, por ejemplo, que se dio para la construcción del mercado único o el mercado interior, ¿no? Donde hay, desde la teoría del comercio internacional, como teoría, digamos, oficialmente ortodoxa en este terreno, hasta muchas experiencias en el campo histórico, pues sí que dejaban muchas más certidumbres o arrojaban un balance de argumentos y de fundamentos favorable a acometer el experimento del mercado interior, del mercado único, ¿no? Por otra parte, además, cuando se aborda ya decididamente la construcción del llamado mercado interior o mercado único, hay un recorrido ya de casi 30 años, desde el Tratado Constitutivo de Roma, de integración de mercados, y por lo tanto se estaba trabajando ya en un proceso que venía progresivamente y paulatinamente consolidándose y progresando. Este no era el caso de la Unión Monetaria. La Unión Monetaria, mientras que se había avanzado decididamente en la integración de los mercados de bienes, menos en los de servicios, menos en los de factores, hay menos movilidad de capital, no hay apenas movilidad de mano de obra, o hay una movilidad limitada de mano de obra. Sin embargo, los mercados de bienes es verdad que estaban muy avanzados la integración y las bases para dar el último paso hacia lo que se llamó el mercado único, ¿no? Sin embargo, en el campo monetario no había tal cosa. Cada Estado miembro conservaba su moneda, cada Estado miembro conservaba su banco central, que hacía las políticas monetarias y las políticas cambiarias. Cada Estado miembro conservaba su plena soberanía en el campo, en definitiva, de la política monetaria, Y entonces el paso realmente fue un paso de una gran radicalidad, en el sentido de pasar de una situación con estados con monedas a muy pocos años, como vamos a ver, a dar el paso a la moneda única, ¿no? Realmente fue un experimento pues que como mínimo podemos calificarlo de muy audaz y muy rápido en el tiempo, a diferencia de lo que fue el proceso de construcción del mercado interior o mercado único, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran las razones entonces o fundamentos que empujaban a la dirección política de la Unión Europea y a
a los Estados miembros, porque hubo una gran unanimidad, al mismo tiempo que había se registraba una gran controversia y un cierto escepticismo en el campo de la teoría, en el ámbito, en cambio, de las ciudadanías europeas, en el campo de las clases políticas y de los gobiernos, independientemente del color que tuvieran, salvo con la excepción probablemente remarcable del Reino Unido. En el resto de los Estados miembros pues había una gran predisposición hacia la Unión Monetaria, como se puso de relieve y se sigue poniendo de relieve todavía, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las razones potentes que crearon este estado de opinión y de decisión y voluntad política partidaria de la Unión para llevarla a cabo? Bueno, las razones también tenían que ver con la historia y con ciertas exigencias de perfeccionamiento del experimento del mercado único de mercancías. Las razones históricas es que Europa, como el resto del mundo, no era una excepción, es verdad, se debatía en medio de continuas crisis monetarias y financieras desde los años 70. Desde que entra en crisis el sistema de Bretton Woods, que se instaura a partir del año 45, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y se establece un sistema monetario y financiero caracterizado por una fuerte nacionalización de las políticas monetarias y de las políticas financieras, de manera que de lo que se trataba según el modelo de Bretton Woods, que inspira en gran medida Keynes, además participando directamente en la conferencia de Bretton Woods, donde se va a pactar entre los aliados, pero muy especialmente bajo la batuta de Estados Unidos, que era en aquel momento la potencia hegemónica y el país que tenía más autoridad, digámoslo, para marcar la conferencia, como así fue. Pues se establece un modelo donde, para evitar volver a las tormentas monetarias y financieras de los años 20 y 30, se establece un modelo donde cada país establece el control de sus finanzas, poniendo en primer lugar unas serias restricciones y barreras a la libre movilidad de capitales, a la entrada y salida de dinero, de ahorro, de inversión, de capitales en definitiva, donde para mover esos capitales hay que pedir estrictas autorizaciones al gobierno del país, y donde además la política monetaria quiere, en ese contexto, debido a que los capitales no se pueden mover entre países, pues los gobiernos tienen una gran autonomía y una gran soberanía para manejar la política monetaria, para emitir moneda, para retirar moneda, para aumentar la oferta monetaria, según la coyuntura económica, siguiendo además las prescripciones de las políticas regulatorias keynesianas, ¿no? Donde la política fiscal, y al lado de la política fiscal también la política monetaria, pues deben de jugar un papel fundamental según las prescripciones keynesianas en la regulación macroeconómica de las economías nacionales. En ese contexto, pues vemos cómo no hay sincronía entre las políticas monetarias de los países. Y es posible que sea así, donde por ejemplo podemos encontrarnos que un país está donde su ciclo está en recesión y se está cayendo el crecimiento del PIB, está generándose desempleo, etcétera. Y entonces el gobierno de este país pues hace una política monetaria expansiva a fin de crear liquidez, de crear dinero para medios de pago, para ponerlo a mano de los agentes, de los inversores, de los compradores, etcétera, de las familias, y crea liquidez y baja el tipo de interés. Y al mismo tiempo otro país vecino podría estar haciendo justamente la política contraria, podría estar haciendo una política contractiva, porque tenía inflación, porque estaba recalentada la economía, estaba creciendo demasiado y empezaban a aparecer tensiones vinculadas a ese exceso de crecimiento de la economía, y entonces se utilizaba la política monetaria restrictivamente. Esto lo veíamos en general a escala de la economía internacional, pero lo podíamos ver perfectamente en Europa. Si cogemos la Europa de los años 40, 50, 60, hasta mediados de los 70, pues vemos que no hay sincronía en las políticas monetarias, y esa falta de sincronía y esa gran autonomía que tienen los gobiernos y los estados para hacer políticas monetarias autónomas e independientes se traduce en que hay tipos de interés también muy distintos. Por ejemplo, España se caracterizaba por tener
desde los años 50, 60, 70, tipos de interés muy elevados. Normalmente Alemania, que era un país con el que comerciaba España, tenía tipos de interés muy bajos. Francia tenía tipos de interés más bien bajos, pero más altos en general que la media interanual que venía teniendo Alemania. Eso ha desaparecido. Ahora cogemos, no hace falta haber creado la Unión Monetaria. Los tipos de interés, sobre todo a largo plazo, están muy sincronizados y son prácticamente no tienen diferencias, salvo los añadidos al riesgo país que pueda haber o al riesgo región que pueda haber. Los tipos de interés a largo plazo pues se han unificado y están muy armonizados, ¿no? ¿Por qué ha sido eso así? Pues porque en los años 30 empieza a romperse una de las soportes de lo que era el modelo monetario y financiero y regulatorio que nace en Bretton Woods al terminar la Segunda Guerra Mundial. Se rompe la restricción de movimiento de capitales. Los capitales empiezan a fluir. Inglaterra empieza a crear el euromercado, empieza a romper las restricciones y otros países empiezan a dar facilidades y al final pues se rompe todo el sistema de restricciones de movimientos de capital. Los capitales empiezan a moverse y a partir de ese momento empiezan a aparecer dos fenómenos. Los estados pierden la soberanía monetaria. La gran prueba de esto, probablemente hay varias, pero una de ellas es la primera victoria del gobierno y constitución del primer gobierno de Mitterrand en Francia a principios de los 80, donde tratan de hacer una política que es el programa de unidad de la izquierda, y hacen una política monetaria expansiva con el fin de reactivar la economía y tratar de corregir las altas tasas de desempleo que padecía la economía francesa desde las crisis industriales de los años 70, como el resto de Europa, y entonces se encuentran con que al hacer una política monetaria expansiva, lo que va a suceder es que caen los tipos de interés y hay una salida masiva de capitales que se van hacia otros territorios donde tienen mejor remuneración, donde los tipos de interés son más altos. Y eso lleva inmediatamente al fracaso de aquella política. Probablemente sea el último experimento de políticas keynesianas regulatorias y lo que viene a demostrar aquí es que ya no podía funcionar ese tipo de políticas regulatorias keynesianas, donde la política monetaria era una de las piezas importantes junto con la fiscal. La política fiscal ya no podía funcionar porque se había roto el sistema de controles y restricciones de capitales. Los capitales ya fluían libremente, se habían roto los mecanismos de control que se habían creado al finalizar en Bretton Woods, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Eso iba a cambiar. Esto era la primera evidencia, que los gobiernos y los estados habían perdido, a partir de la ruptura de los controles de movimientos de capital, perdían también la soberanía para hacer políticas monetarias autónomas, asincrónicas, que no tenían que estar sincronizadas con el resto del sistema monetario, de los movimientos capitales, de los movimientos de capital que eran prácticamente inexistentes. Pero el otro gran consecuencia de la quiebra de los fundamentos de Bretton Woods, debido a esa ruptura de los controles de capital, fue que el sistema monetario y financiero entró en una gran situación de grandes desórdenes, que son las crisis financieras y monetarias de los años 70 y 80 y principios de los 90, ¿no? Estados Unidos a principios de los 70, como se sabe, rompe con el sistema de paridad y empieza a emitir descontroladamente denuncia el sistema de paridad y empieza a emitir a su aire dólares que los coloca para pagar las mercancías que importa de Alemania y de otros países o de los exportadores de petróleo, que son, como bien se sabe, dólares que luego que Estados Unidos no acepta a su vez como medios de pago para pagar sus propias mercancías que venden en los mercados internacionales. Entonces se queda una situación paradójica y se queda esto que se llaman los eurodólares. Se queda una situación de gran desorden monetario y financiero. Europa va a ser golpeada como el resto del mundo, aunque las distintas regiones y países padecen estos desórdenes de una manera desigual y en distinto grado. Europa va a ser golpeada también por estos desórdenes. Europa trata de responder a la crisis, al desorden monetario que se genera tras la crisis del modelo de Bretton Woods. Trata de responder primero creando
lo que se llamó un sistema monetario en forma que se llamaba la serpiente monetaria, que era cuando variaba el dólar, pues las monedas europeas en cadena se iban ajustando a las variaciones del dólar para evitar que el dólar adoptara posiciones oportunistas frente a los países con los que comerciaba, ¿no? Eso se vio que no funcionaba y que producía todavía más desórdenes, y posteriormente Europa creó lo que se llamaba el sistema monetario europeo, con el célebre mecanismo de cambios del sistema monetario europeo, que consistía en que se hacían oscilar las monedas de los países miembros de la Unión dentro de unas bandas máximas y mínimas. Bueno, eso tampoco funcionó. En el año 92, 93 se produjeron grandes desórdenes monetarios, crisis monetarias, entró en crisis el llamado sistema monetario europeo y su mecanismo de ajuste, y entonces Europa se encontró ante el dilema de qué hacer frente a la gran autonomía que había alcanzado Estados Unidos en su política monetaria y en su manejo del dólar, que podía hacerla porque tenía el dólar era la moneda preeminente, y en una situación de inseguridad incluso se reforzaba su papel de valor seguro. Entonces Europa se planteó qué hacer. Había fracasado los dos experimentos que puso en marcha para hacer frente a estos desórdenes que acontecen a partir de la crisis del sistema de Bretton Woods, que era la crisis del sistema de serpiente monetaria y la crisis del sistema monetario europeo. Esos dos fracasan. Y entonces Europa reacciona no a la defensiva, reacciona a la ofensiva. Y reacciona proponiendo acelerar la puesta en marcha de la Unión Europea, perdón, de la Unión Monetaria. La Unión Monetaria, como ya sabrán, bueno, lo conocerán, y además supongo yo que en anteriores clases lo habrán visto, está ya diseñada o apuntada conceptualmente en el Tratado Constituyente del Mercado Común. En el Tratado de Roma ya aparece la idea de una moneda única, de una moneda común. Ya está ahí. Pero bueno, eso siempre había estado ahí como una cosa, como otras tantas que se apuntaban en el tratado y otras que se apuntan que no han llegado a hacerse realidad. Estaba ahí, pero nadie pensaba que eso, pues ni que fuera urgente, ni que fuera prioritario, ni que fuera fácil hacerlo, ni que había que hacerlo. Y sin embargo, tras la crisis del sistema monetario europeo en el año 92-93, nace con fuerza la idea de que hay que tomar medidas tajantes y que hay que avanzar decididamente hacia una unión monetaria autónoma del dólar, que esté inserta en el contexto internacional, pero que pueda evitar las fluctuaciones del dólar y que sea hasta cierto punto, si no independiente, que no lo va a ser ni lo puede ser en un mundo crecientemente globalizado, que sea autónoma del dólar. Y esto es una primera consecuencia. La segunda ventaja, que es una ventaja que esa sí que ya se veía venir hace tiempo y está un poco en el pensamiento de los constructores de la Unión Europea y no solo de los economistas, sino de los políticos y de la sociedad civil. La segunda era que para perfeccionar y culminar el mercado interior, mercado único, era necesario terminar con las monedas nacionales, que al fin y al cabo hacían de barreras y distorsionaban el libre movimiento de las importaciones y exportaciones de capital. Las distorsionaban porque al final, cuando un país tenía de la Unión, un país perteneciente a la Unión Económica, al mercado único, pues tenía una balanza comercial desfavorable con relación a otros socios, lo que hacía era que dejaba de depreciarse su moneda o devaluaba directamente, devaluaba. Y las devaluaciones, como sabe, pues son muy perjudiciales, sobre todo para los países que en aquel momento tienen ventajas exportadoras, ¿no? Y eso creaba muchas perturbaciones, daba lugar a cadenas de devaluaciones y fomentaba no solamente el desorden y las crisis monetarias, sino que además dificultaba que al final los flujos de capital, la competencia entre los países miembros, entre las empresas de los países miembros, se regiera exclusivamente por criterios de eficiencia y de competitividad económica, es decir, por la superioridad competitiva en el terreno de la producción, de la productividad, de los costes de producción, etcétera. Entonces, este era el segundo argumento que estaba a favor, pero muy probablemente, como una hipótesis fuerte, podríamos considerar que si no se hubiera
si no se hubiera dado las crisis monetarias y los desórdenes monetarios de los años 80 y 90, probablemente la idea de la unión monetaria hubiera estado ahí presente, hubiera estado en el horizonte de la construcción europea, pero probablemente no se hubiera llevado a cabo. Probablemente se hubiera ido retrasando porque no había una urgencia. Y de hecho incluso la supresión de las monedas nacionales, la supresión de las barreras o distorsiones de tipo cambiario entre monedas de distintos países de la Unión, bueno, hubiera sido fácilmente asumible a largo plazo. Entonces es muy probable que el detonante que finalmente empuja a la Unión económica a abordar la unión monetaria y la construcción de la moneda única sea el desorden monetario internacional y las consecuencias que ese desorden está teniendo para el crecimiento, para la estabilidad macroeconómica y para las certidumbres económicas básicas que requiere cualquier país para acometer sus proyectos de desarrollo y de bienestar en el medio o largo plazo, ¿no? Entonces probablemente esa fue la razón más fuerte. De tal manera que cuando en el año 1995 se publica el libro verde, se hace el libro verde sobre las modalidades de transición hacia la moneda única, se recogen cuatro objetivos fundamentales para justificar la construcción de la unión monetaria. Y estos objetivos fundamentales son, en primer lugar, alcanzar la estabilidad monetaria, y se dice internacional porque no se quiere presentar en ningún momento la construcción de la moneda del euro, en aquel momento se llamaba el euro todavía, de la moneda única, no se quiere presentar como una especie de afrenta frente a terceros países, ni a Estados Unidos ni al dólar, sino que se quiere presentar en positivo, y se presenta que el objetivo, por lo tanto, de que la unión monetaria va a contribuir, la moneda única va a contribuir a la estabilidad monetaria interna de Europa y de la Unión, pero también va a contribuir a la estabilidad internacional. Más adelante, como colofón del curso, y será eso el próximo día, haremos un balance en general de cómo ha influido la unión monetaria tanto en la marcha de los países miembros como en el ámbito internacional. Haremos ese intento de balance al finalizar estas sesiones. Pero ese es el primer objetivo. El segundo objetivo que anuncia el libro verde de la unión monetaria, donde se propongan ya la estrategia, que ahora entraremos en ella, para la construcción de la unión monetaria. El segundo es buscar alcanzar la estabilidad macroeconómica, contribuir al objetivo de la estabilidad macroeconómica a través de la moneda única. Es decir, contribuir a una estabilidad macroeconómica y, por lo tanto, contribuir a corregir los desórdenes monetarios que en forma de inflación, de devaluaciones, venían golpeando continuamente a los países miembros, y no solamente europeos, sino también eran fenómenos. Y también contribuir a una mayor estabilidad del sector exterior, de la balanza comercial y de servicios y de capitales, y contribuir a una senda de crecimiento más estable, menos afectada, menos por estas perturbaciones monetarias que venían afectando a las economías europeas. El tercer objetivo que se marca el libro verde, que se aprueba en el 95 por el Consejo Europeo, por el Consejo de Jefes de Estado y Jefes de Gobierno, es la supresión de las distorsiones cambiarias. Es decir, lo que se pretende sencillamente era evitar, lo que hablábamos antes, ese manejo de la moneda y de los tipos de cambio de la peseta frente al franco, de la peseta frente al euro, al marco, del marco frente a la libra, de la libra frente a la lira. Ese manejo, llamémoslo entre comillas, potencialmente oportunista de la política monetaria y de la política cambiaria para corregir los problemas y las deficiencias que se presentaban en el orden competitivo y de la balanza comercial, de las exportaciones, ¿no? Entonces lo que se pretendiera es erradicar esas distorsiones, y también contribuir con ello a que el mercado único estuviera presidido por criterios estrictos de competencia industrial,
y no intervenido por criterios de orden monetario financiero, ¿no? Y por último, el cuarto factor pues será facilitar también el perfeccionamiento del mercado interior, mercado único, a través de una mayor transparencia de precios. Porque uno de los problemas con las que se encontraba, a pesar de haber ya arrumbado las barreras arancelarias, las barreras de tipo técnico, las barreras de distinta naturaleza que dificultaban la libre circulación de mercancías, había algo todavía que era muy problemático, que es que los consumidores tenían, empezando por los consumidores y siguiendo por las empresas, los consumidores y luego las empresas tenían enormes dificultades para hacer una buena elección en términos de coste y utilidad a la hora de comprar los bienes, ¿no? Porque era muy difícil comparar, aunque los productos ya fueran idénticos en Alemania, en Inglaterra, en Francia, Italia o en España, o en Portugal, era muy difícil al final saber, debido al problema de los tipos de cambio entre monedas, si compraba más barato o compraba más caro, porque decía, bueno, esta cartera en Italia me vale 2.000 pesetas, en Alemania me vale 100 marcos, en Italia 10.000 liras. Joder, vaya lío. Para poder hacer al final la comparativa y decir, ¿dónde la compro? Compro la cartera producida en Italia, carteras similares, no homogéneas. La que han producido igual en Alemania, compro la española o compro la portuguesa. Pues tenía uno que sacar la calculadora y cada uno estaba para andar haciendo todo el día numeritos, ¿no? Es decir, los tipos de cambio, la existencia de distintas monedas dificultaba la transparencia y la comparativa entre las distintas mercancías, aunque eran entre las mercancías homogéneas, y eso pues era una dificultad que también dificultaba a los consumidores tomar sus decisiones racionales y en términos de máxima eficiencia, y a las empresas también, porque las empresas tenían muchas dificultades de decir, oye, compro esta máquina o aquella otra máquina, o cojo un crédito en marcos, o lo cojo en liras, o lo cojo en francos. Ya lo podían coger, ya había libertad de movimiento de capitales, pero había que hacer todos esos cálculos, pasar los marcos a pesetas, las pesetas a liras, y luego además hacer previsiones sobre cómo iba a evolucionar la apreciación o depreciación de cada una de estas monedas. Si uno cogía un crédito, pues además de la dificultad de traducir todo a comparativas homogéneas, el problema era también la incertidumbre de cómo iban a evolucionar esas monedas, si se iban a apreciar, si iban a depreciar. Era muy complicado. Todo eso dificultaba el desarrollo del mercado único, y entonces este era el cuarto objetivo, perfeccionar el mercado único a través de la eliminación de la desaparición de diferentes monedas y las incertidumbres vinculadas a los problemas de cambio de moneda y de las previsiones de apreciación o de depreciación de estas monedas, ¿no? Estos eran los objetivos fundamentales que se exponían, pero probablemente buscando estos objetivos, insisto una vez más en esta idea, lo que terminó de dar el pistoletazo de salida a la construcción de la Unión fue los desórdenes monetarios de los años 80 y 90 y la crisis la gran crisis de los años 92-93, donde la lira se tiene que salir del sistema monetario europeo, la libra también se tiene que salir del sistema monetario europeo, la peseta se tiene que salir transitoriamente del sistema monetario europeo. Bueno, yo creo que aquello debió de ser, constituyó uno de los puntos, y además si cogemos la literatura de la época, si cogemos la literatura de la época, pues vemos rápidamente la enorme preocupación que despertaba esos desórdenes monetarios, ¿no? Bueno, como puede observarse, en este contexto al que estamos aproximándonos, con los antecedentes existentes, con las controversias y las faltas de certidumbres y de consensos en el campo de la teoría monetaria para construir una unión de la envergadura que pretendía ser esta,
la dirección política de Europa, los gobiernos que en aquel momento gobernaban Europa y que tomaron esta decisión realmente, esta decisión no temeraria, pero sí realmente osada, tenían que diseñar muy bien las cosas, tenían que hacer muy bien las cosas, porque los riesgos de fracaso, los riesgos, las incertidumbres, las debilidades que amenazaban el éxito del experimento eran muy reales y estaban muy presentes, Y entonces había que hacer un buen diseño, y el diseño se inicia en el libro verde de la transición a la moneda única del año 95. Ahí empiezan a diseñarse y se diseñan una estrategia, toda una estrategia, con una serie de características que son así, para resumirlas así muy brevemente, y en sus elementos esenciales son las siguientes. Primero, se entiende que el proceso de transición a la moneda única tiene que ser relativamente corto. Si se dilata en el tiempo, los riesgos de que al final naufrague el proyecto son muy grandes. Entonces hay que proponerse un tiempo lo más limitado posible, que va a ser al final, ya se verá, de 4 años, luego es un poquito más, pero en principio el objetivo que se marca en el libro verde es que en 4 años hay que hacer una monetaria. No hay tiempo que perder, porque cualquier dilatación es exponer a mayores riesgos el proyecto. El segundo rasgo o característica de esa estrategia diseñada en el libro verde es que hay que hacer un proceso muy transparente y muy participativo, muy explicado a la ciudadanía, para que no sea solo un proyecto de tecnócratas, que en gran medida lo era, claro, pero para que las ciudadanías europeas, la ciudadanía europea o la ciudadanía de los Estados miembros fueran muy participativas y arropasen el proyecto frente a las vacilaciones que además en cualquier momento pudiera haber por parte de algún gobierno o algún sector o Estado de la Unión, ¿no? Entonces hacer un proyecto transparente y participativo. El tercer característica de esta estrategia es que hay que hacer un proceso que combine, por un lado, una serie de líneas de desarrollo muy claras y precisas, pero con ciertos márgenes bien establecidos de flexibilidad, para que los distintos Estados miembros, en función de sus características peculiares y situaciones económicas y políticas, pudieran adaptar ese proceso que ahora vamos a describir, ¿no? El cuarto rasgo probablemente que podemos destacar es que se trata de que se entiende que la construcción de la unión monetaria tiene que ir acompañada de claras y contundentes medidas de estabilidad macroeconómica. Ahora veremos esto en qué se traduce. Se entiende que si las economías europeas entran en desórdenes macroeconómicos, por ejemplo, crecimientos desordenados de la inflación, algunos de esos los países, crecimientos de los déficits públicos por un manejo excesivamente flexible de la política fiscal, el gasto público, de los impuestos, etcétera, etcétera, todo eso va a conducir al desastre, porque solo se asentará la moneda única si se hace en un contexto de estabilidad macroeconómica, aunque no haya mucho crecimiento. En ese momento la prioridad no es el crecimiento, la prioridad es la estabilidad macroeconómica. Y entonces esto se va a traducir en una serie de exigencias que se llaman los criterios de convergencia. Esta exigencia técnica de estabilidad macroeconómica se va a traducir en cuatro exigencias que son: la primera, estabilidad de precios, de tal manera que aquellos países que finalmente quieran incorporarse y formar parte de la Unión Monetaria tendrán que ser examinados en el momento del examen, que va a ser en el año 1988, es cuando se somete a examen a todos los que pretenden entrar en la Unión Monetaria. En aquel momento, las desviaciones máximas de la inflación
del país, como mucho, puede desviarse 1,5 puntos con relación a la inflación media de los 3 países con mejor inflación, con la inflación más baja. Como mucho 1,5 puntos. El segundo requisito se refiere a las finanzas públicas. Y aquí se establecen 2 criterios. Uno es que los déficits públicos anuales no sean, es decir, en la desviación del gasto con relación a los ingresos impositivos, no sean superiores, si es que se dan esas desviaciones, esos déficits, no sean superiores al 3% del Producto Interior Bruto del país. Y la otra, que es una medida combinada, es que la deuda pública, la deuda acumulada por el Estado miembro, no represente más del 60% del Producto Interior Bruto. O sea que ahí hay 2 medidas, el déficit y la deuda acumulada. El tercer criterio de exigencia son los tipos de cambio. Los tipos de cambio, y es que se establece que en los 2 últimos años el Estado que quiera acceder a la Unión Monetaria en su momento no podrá no haber padecido tensiones cambiarias de su tipo de cambio, el tipo de cambio de su moneda nacional, demasiado severas, ni de ninguna devaluación. Este es el tercero, para que nadie juegue con... Y la cuarta exigencia se refiere a los tipos de interés a largo plazo, y se establece que los tipos de interés a largo plazo prevalecientes en los estados que se van a someter a examen para entrar a la Unión Monetaria, los tipos de interés no pueden repasar en 2 puntos la media de los 3 países miembros con tipos de interés más bajos. Entonces, estos 4 criterios de convergencia que fueron muy discutidos en su momento, si estos eran los oportunos, si no fueron los oportunos, pero aquí lo que me interesaba destacar no es entrar en la controversia sobre si estos eran los criterios más adecuados o no, o si incluso estos criterios podrían haber sido sustituidos por otros menos penalizadores del crecimiento, como sucedió, porque esto significó que los estados que se propusieron en aquel momento arrancar y entrar en la Unión Monetaria tuvieron que hacer políticas monetarias y fiscales muy contrastivas, y eso tuvo costes en términos de crecimiento y en términos de empleo, de creación de renta y de empleo. Y eso fue en su momento pues motivo de controversia si estos eran las medidas oportunas, pero aquí ahora lo que nos interesa destacar es que había una gran conciencia en el Consejo de Europa, trasladado por los técnicos y el conjunto de los economistas, con que era fundamental garantizar la estabilidad macroeconómica en estos términos para que pudiera tener éxito la moneda única, y que si no era así estaba llamada a fracasar, ¿no? Entonces hubo 2 países en este contexto cuando se establecieron estos criterios de convergencia que dijeron que ellos no los iban a cumplir, y además hicieron una crítica, sobre todo uno de ellos el Reino Unido, el otro fue Dinamarca, que hicieron una crítica severa a la Unión Monetaria desde esas posiciones que antes enunciaba y que luego retomaremos, diciendo que la Unión Monetaria no era buena para el desarrollo económico de Europa ni de sus Estados miembros, y que iba a suponer costes, no ventajas, para las sociedades europeas, ¿no? Y entonces Inglaterra, el Reino Unido y Dinamarca firmaron unas cláusulas de exclusión, de autoexclusión, en las que manifiestan, que siguen vigentes, que ellos quieren seguir formando parte de la construcción, primero del mercado único y de la Unión Económica, por tanto, y de la construcción posterior de la Unión Europea, pero que no quieren formar parte de la vertiente monetaria de la Unión. Y así se han mantenido hasta ahora. Tanto Dinamarca y el Reino Unido son miembros del espacio, como ellos denominan el espacio económico europeo, pero no son miembros del espacio monetario europeo, también como ellos lo denominan, ¿no? Bueno, por lo tanto, este era el cuarto criterio, la exigencia de que había que hacer el proceso con un gran rigor y una gran estabilidad macroeconómica para que pudiera consolidarse la moneda única y pudiera ser irreversible y no fracasar el experimento de la Unión Monetaria, ¿no? Para reforzar estos criterios de convergencia, en el año 97, además, se establecen nuevas medidas de disciplina macroeconómica y se firma el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, año 1997, y en este pacto se trata de garantizar
el equilibrio presupuestario y la disciplina fiscal, es decir, el gasto público y la política de impuestos. ¿Por qué se hace esto? Porque, como vamos a ver, en todo este diseño hay cosas, en todo este diseño de la construcción de la Unión Económica y Monetaria hay algunas cosas que voy a enunciar, luego más adelante las veremos en todas sus implicaciones y dimensión, algunas cosas problemáticas, realmente problemáticas. Por ejemplo, los países miembros renuncian a la política monetaria, que se va a concentrar en el Banco Central Europeo, pierden la soberanía en el manejo de la oferta monetaria y de la moneda monetaria y del tipo de interés. Sin embargo, los países miembros conservan plenamente, en principio, la soberanía fiscal, porque no hay un sistema fiscal europeo en el sentido en que hay un sistema monetario europeo. Es decir, los Estados miembros siguen poniendo sus impuestos y realizando sus políticas de gasto, y ahí hay un gran riesgo, que luego veremos más adelante, que hay un gran riesgo y que se está permanentemente paliando, pues en el año 97 con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en el año 2004 con el acuerdo y 2005 con los acuerdos para la mejora de la gestión fiscal. Es decir, hay un problema, y es que el problema es que, como se sabe, en cualquier política macroeconómica, sea nacional, regional o internacional, tiene que haber lo que se llama técnicamente un alineamiento o congruencia entre los objetivos de la política monetaria y la política fiscal. No se puede hacer una política monetaria, por ejemplo, contractiva, para evitar que haya inflación, y al mismo tiempo hacer una política fiscal expansiva. Pero es que el modelo de la unión monetaria, en principio, estos modelos de Estados miembros con una moneda única, incentivan que los Estados miembros oportunistamente e individualmente hagan políticas fiscales descontroladas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo quien va a pagar el pato si España o Portugal o cualquier otro país hace una política fiscal falta carente de disciplina, y hace crecer mucho el gasto público súbitamente para corregir una situación de recesión económica, de crecimiento del desempleo, etcétera, sabe que al final quien paga el pato es todos los Estados miembros, porque las tensiones, el impacto de ese crecimiento desordenado del gasto va a impactar y desestabilizar al euro en su conjunto y no solamente a esa región de la Unión Monetaria que es el país en cuestión. Entonces hay fuertes incentivos para que los países actúen, vayan por libre y actúen con políticas monetarias contradictorias, no alineadas con la política monetaria, porque dicen políticas fiscales no alineadas con la política monetaria. Eso solo tiene dos soluciones. Una es ir a la construcción de un sistema fiscal europeo, cosa al que hay muchos reparos porque los niveles de renta y de capacidad contributiva es muy distinta. Entonces, pues eso significaría que al final los estados más ricos, con más nivel de renta, con más capacidad contributiva, con más base imponible en definitiva, iban a subvencionar fiscalmente a los más atrasados, y por lo tanto los estados más desarrollados no quieren ir a ese sistema fiscal. Entonces solo queda otra solución. Si no se va a un sistema fiscal único, hay que ir a permanentes pactos, acuerdos, comités de vigilancia, etcétera, para que se coordine el control de las políticas fiscales de todos los Estados miembros. Luego ponemos el caso de cómo justamente los dos estados que habían sido históricamente, que ahora forman parte de la Unión Monetaria, más estables, históricamente desde la Segunda Guerra Mundial, que eran Alemania y Francia, precisamente en el 2005 rompieron todos los acuerdos de convergencia que antes decidimos, porque su situación de desempleo y la recesión económica que parecía era tan fuerte que ellos mismos rompieron los criterios, ¿no? e incurrieron en políticas fiscales que no se acomodaban a estas exigencias de disciplina que ellos mismos además habían promovido en su momento. Luego retomaremos ese concepto. Pero para continuar con la estrategia de unión monetaria, bueno, la estrategia que se establece en el Libro Verde en el 95, primero establece que los 4 objetivos a conseguir por la Unión Monetaria y justificativos de la Unión Monetaria son esos 4 que antes definimos: estabilidad monetaria y financiera, estabilidad macroeconómica, tal. Después se establece ya que tiene que haber estas características en el proceso que se diseñe, estas 4 características y alguna otra que no voy a sacar a colación porque no tiene mayor interés, pero esas 4 sí. Después se establece una estrategia en 3 etapas. Hay 3 etapas.
Se llaman así, etapa A, etapa B y etapa C. Y se entiende que estas etapas deben durar 4 años, en realidad van a durar un poquito más, pero realmente tenemos que hacer la siguiente observación. Y es que construir en 4 años un proceso, desarrollar en 4 años un proceso de la envergadura que representa integrar a todos esos estados con sus tradiciones monetarias, con su soberanía monetaria, de política monetaria, etcétera, realmente ha sido una tarea colosal y extraordinaria, en la que pocos creían que se pudiera culminar bien, ¿no? Pero era claro, por lo que antes les decía, que era claro que el proceso tenía que ser medido en el tiempo, porque la dilatación lo hubiera llevado a no acabar nunca y a que en cualquier momento se hubiera hundido el proceso, ¿no? Y entonces había que hacerlo lo más condensado en el tiempo para que pudiera tener éxito. Se definen 3 etapas. Una primera etapa A, que es una etapa de lanzamiento de la Unión Monetaria, que ahora definiremos cuáles son sus principales objetivos. Una segunda etapa B, la llamada etapa B, que se trata ya de aplicar de manera efectiva toda una serie de medidas en el ámbito monetario y en el ámbito de la moneda única, que también ahora definiremos, y por fin hay una etapa C de culminación, que es la etapa en la que ya se generaliza y solo existe ya la moneda única, todo el resto de las monedas nacionales desaparecen. Ya solo hay una moneda única y solo hay un regulador monetario único que va a ser el Banco Central Europeo. Entonces son 3 etapas. La primera etapa se inicia, va a durar hasta el 31 de diciembre de 1998. Esa es la primera etapa, la etapa A. La segunda etapa va desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2001, y la etapa final es muy cortita, además es en 1 de enero de 2002, que es cuando entra en vigor el euro, la moneda única. ¿Cuáles son las medidas y actuaciones que se van a tomar a lo largo de cada una de estas etapas? Bueno, en la primera etapa, la etapa A, la etapa de lanzamiento, primero se hace público y oficial que en un periodo de 4 años, que en realidad van a ser más, como vamos a ver, pero en fin, así es como se hace inicialmente, se crea la Unión Monetaria y se va a hacer una moneda única. Hasta entonces eso estaba en el Tratado Constitutivo, estaba en distintos documentos, pero nunca había sido una decisión oficial. Entonces en ese momento el Consejo de Estado, Europeo, el Consejo de Jefes de Estado y de Presidentes de Gobierno, pone un objetivo político que los vincula y los obliga, que es alcanzar y construir la moneda única. El segundo elemento que se pone en marcha es crear el llamado Sistema Europeo de Bancos Centrales. Sistema Europeo de Bancos Centrales, que es un organismo en el que se encuentran representados los bancos centrales de todos los países miembros, y que se le encomienda para esta primera etapa crear los instrumentos técnicos y económicos precisos para culminar en el desarrollo de la moneda única y de la política monetaria y cambiaria única. Se le encomienda es decir, que el organismo que va a hacer esta labor no va a ser el Consejo de Europa, no va a ser una comisión de sabios, no va a ser una comisión de técnicos, no va a ser una comisión de parlamentarios, de legisladores. Se le encomienda a los bancos centrales que se configuren como sistema en un organismo que se crea, que se llama Sistema Europeo de Bancos Centrales, el SBC, y que desde ahí se diseñe el proceso. Esto va a ser objeto de críticas en muchos ámbitos, porque se acusa de que el proceso es un proceso, frente a lo que se había definido como un proceso muy participativo, transparente y de participación política de la ciudadanía, pues se ve como un proceso opaco de una institución que no eligen los ciudadanos y elige el Parlamento, que son los bancos centrales, y es cuando desde Francia y algunos otros lugares y desde ciertas fuerzas de opinión se dice que el proceso ha entrado en una fase oscura y dominada por tecnócratas, ¿no? Pero en fin, esto es a efectos de alguna consideración política. Pero este es el órgano que se le encarga, que tiene que diseñar lo que va a ser luego el Banco Central Europeo y crear todos los instrumentos, la logística y el aparataje que va a culminar
una apuesta ya efectiva de la Unión Monetaria. La tercera medida de esta primera etapa es identificar las reformas jurídicas necesarias que hay que llevar en el conjunto de la Unión Europea y en cada uno de los países miembros para poder en su momento hacer efectiva la moneda única. Claro, fijaos bien que muchas constituciones, ya no solamente en las leyes ordinarias y orgánicas y tal, en muchas de las constituciones de los países se establece que la política monetaria es una competencia soberana del Estado. Entre otros casos se apunta en la Constitución española, que nunca se reformó. Pero hubo países donde se hicieron sondeos populares para poder hacer reformas constitucionales. En el caso de España, eso se resolvió por una vía de consenso parlamentario y al final se interpretó que esto estaba bien hecho así y no se fue a más. Pero en Francia, por ejemplo, sí que hubo consultas populares para hacer reformas que en opinión de mucha opinión ciudadana, pero también de juristas, etcétera, sostenían que estas eran competencias del Estado y competencias constituyentes cuya dejación, igual que la defensa u otras competencias, pues eran muy problemáticas, ¿no? Bueno, todo esto, por lo tanto, había que ver cómo se hacía y se llevaba a cabo, y era un problema bastante complicado, porque desde la Revolución Francesa y la constitución de los modernos Estados-nación, justamente la política monetaria es una de las competencias del Estado, y una de las competencias nacionales. Por lo tanto, de la misma manera que lo es, digamos, el territorio, definido como territorio nacional. Eso es muy complicado. Bueno, entonces aquí se pusieron en marcha toda una serie de estudios jurídicos de asesoramiento y se le encargó a cada gobierno de cada país y a cada parlamento de cada país que llevase a cabo los estudios y pusiese en marcha las medidas precisas para hacer las reformas jurídico-legislativas necesarias para despejar las dificultades y crear, en definitiva, era renunciar a la soberanía monetaria, de la política monetaria, renunciar a la moneda nacional y cederle la competencia plena y de manera irreversible, para que fuera creíble y funcionara, de la política monetaria a el organismo. Pues que los reguladores públicos monetarios hicieran cambios institucionales, etcétera. Todo esto que voy enunciando, después en función del mayor y menor interés que despierte, podemos profundizarlo en la parte coloquial de estas sesiones, ¿no? Bueno, dentro de esta etapa, de esta primera etapa o etapa A, hay una fecha muy importante que es mayo de 1998, en la que se celebra el Consejo Europeo en Madrid. Se llama la Conferencia del Consejo de Madrid, y ahí se toman toda una serie de medidas que ya alumbran lo que va a ser la etapa B, la segunda etapa, que se inicia el 1 de enero del 99. Entre estas medidas tenemos que ya en 1998 se identifican y designan los estados que quieren formar parte de la Unión Monetaria y que cumplen los criterios de convergencia que antes señalamos, esos 4 criterios de convergencia de estabilidad macroeconómica. Y ahí se hace el relatorio. Ahí es donde ya Inglaterra, el Reino Unido no va a estar, y Dinamarca tampoco. Que ya habían anunciado que ellos no querían estar, ya no van a estar ahí. Y se quedan 11 países en ese momento, que luego se han ampliado, como es bien conocido, a más. La segunda medida que se toma en esta conferencia del Consejo es la designación de las paridades bilaterales entre monedas de los Estados miembros. Y se va a decir, vamos a ver, la peseta equivale en aquel momento a lo que funcionaba cuando me refería al ECU, todavía no existe el euro, el ECU, que era una simple cesta de monedas, de todas las monedas de los Estados miembros, que tenía un valor medio, que era la media de los valores de las distintas monedas nacionales. Y entonces se le asigna ya un valor que no va a poder oscilar en el futuro, para que nadie tome posiciones oportunistas bajando el valor para tener mejores ventajas de competitividad en el sector comercial frente al resto, ¿no? Y ahí, en esa conferencia, se asignan las paridades definitivas e irreversibles que van a presidir ya
La tercera medida, en esa sesión, en esa conferencia de Madrid, los Estados miembros que van a entrar en la Unión Monetaria tienen que formalmente, jurídicamente, notarialmente, digámoslo así, renunciar a sus competencias en materia monetaria y de política monetaria, para que luego no vengan el día 3 no vengan 6 meses después, 7 meses después, que es cuando se abre la etapa B, diciendo que no, que ellos no, que habían pensado, pero que no, ahí tienen ya que firmar documentalmente los jefes de los gobiernos, en unos casos con el sometimiento a los parlamentos nacionales, en otros, como el caso de España, sin que eso fuera así, etcétera, se firman los compromisos y se renuncia irreversiblemente a la soberanía en materia monetaria y de política monetaria. Ya, definitivamente. En esa misma sesión, en esas sesiones que se celebran el 1 y 2 de mayo, se designa al primer consejo o comité, ejecutivo que va a tener esa institución de nueva creación, que es el Banco Central Europeo, que es una institución que ha diseñado y creado el sistema europeo de bancos centrales al que antes me refería. Ese sistema, ese organismo que reúne a los bancos centrales va a diseñar el Banco Central Europeo y aquí en esta sesión se elige a la primera ejecutiva, donde van a estar representados en principio todos los países que van a entrar en la Unión Monetaria. Y por último se llevan a cabo otras dos medidas importantes, y es que se fijan las condiciones y los márgenes que van a tener los gobiernos, los Estados miembros en materia de política monetaria y política cambiaria hasta que pierdan totalmente la soberanía y la competencia en este campo, que va a ser pocos meses después, ya en enero de 1999. Y ahí ya quedan con las manos atadas, digámoslo así, para que no pueda ninguno tomar posiciones extraordinarias y desestabilizadoras de última hora, ¿no? Y ya finalmente se fijan todas las condiciones técnicas y se dan instrucciones para que se empiece a fabricar monedas, que luego empiezan más tarde, pero ahí ya se autoriza a Bruselas para que ponga en marcha las medidas, pues para que contrate a las fábricas de moneda privadas o públicas que tienen que aportar el material, para que se empiecen a comprar los miles y miles de toneladas, los miles y miles de papel, etcétera, que van a constituir la primera emisión que en su momento se haga de moneda y de moneda y de billetes, ¿no? Y además se pone el nombre de la moneda. Se decide que se va a llamar el euro. Se va a llamar el euro. Bueno, y se define una serie de características que tiene que tener la moneda, que tiene que ser simbólicamente representativa de toda Europa, etcétera, etcétera. Pero eso nos interesa menos aquí y ahora. Bien, y así termina la etapa A. Esta etapa de lanzamiento termina aquí y vamos a ver cómo empieza la etapa B en 1 de enero de 1999, que se inicia la etapa B. Yo no sé si hacemos un pequeño descanso, y yo no sé luego cómo vamos a organizar lo que nos queda de sesión de hoy y de la próximo jueves. Si preferís que yo termine la exposición para entrar luego, porque a mí me interesa mucho que entremos una parte coloquial al efecto de que todas las dudas, sugerencias, puntos de interés especial que tengáis o que queráis profundizar, los podamos ver y sean del máximo provecho, ¿no? Y eso lo podemos hacer ahora por partes, o si queréis hoy terminamos y el próximo día lo dedicamos íntegramente o casi íntegramente a hacer el tratamiento ya coloquiado y participativo, que es como debe ser estos cursos, estos másteres, ¿no? Y sobre todo para que vayamos a los puntos que a cada uno en particular le interese. Entonces eso ahora me lo decís a la vuelta y lo hacemos como mejor os convenga. Entonces, si os parece, hacemos un pequeño receso para no sobrecargar demasiado esto y volvemos como en 15 minutos, y pasamos a la etapa B y a la etapa C y